Me había durado 12 años. La verdad, había superado toda expectativa. Pero, pues tarde o temprano, realmente este tipo de equipos electrónicos o perecen por obsolescencia, dada pues la velocidad de transformación y evolución de tanto el hardware como del software, o perecen también simple y sencillamente por desgaste de los componentes, ¿no? El problema es que pues es un instrumento desgraciadamente muy oneroso y se ha hecho especialmente los equipos que nosotros utilizamos porque optamos hace muchos años por emplear primariamente equipos de la firma Apple. Son muy caros, ¿no? La verdad creo que no valen lo que cobran, ¿no? Y son mucho más onerosos que equipos de otras marcas con componentes en realidad muy similares, pero pues te tienen atrapado. Y nosotros optamos por la firma Apple no por razones ordinarias, sino porque tenemos muchos problemas con el hackeo y muchos problemas con el espionaje que sobre de Casa Tibete ejerce pues el aparato de inteligencia de la República Popular China. Y en el inicio de los primeros años, la primera, ¿qué les gusta? Los primeros 8 o 9 años de la vida de la casa, pues primariamente utilizábamos equipos de todo tipo, pero no PCs, ¿no? Y teníamos muchísimos problemas porque constantemente nos infectaban nuestras máquinas y nos las echaban a perder o nos ponían dispositivos de espionaje, etcétera. Y evitamos esos problemas en buena medida a través del empleo de estos equipos que son mucho más, no son imposibles, pero mucho más difíciles de intervenir, ¿no? Y así pues migramos a este tipo de tecnología, pero pues es muy cara, ¿no? Entonces cuando se nos echa a perder un equipo, pues nos cuesta mucho trabajo reponerlo y le sacamos jugo hasta el último momento. Entonces tenemos equipos que tienen 10, 11 años, 8 años y siguen trabajando, la verdad. Así que pues así funciona esto. Bueno, como siempre vamos a iniciar con nuestra sesión de meditación, pero recuerden que cuando nosotros nos damos cita y nos convocamos en una gompa, o lo que llamamos también alternativamente un lakan, recuerden lo que estas palabras significan en la lengua tibetana porque tienen sentido y lo cuentan en profundidad, ¿no? Lo que conocemos como un lakan en la lengua tibetana eh, tiene que ver con un entorno. La palabra kan viene del término tibetano kanpa, que quiere decir casa u hogar. Y la es un término que utilizamos para referirnos a entidades que moran y que se expresan en reinos superiores de existencia, lo que llamamos en términos generales divinidades. Recuerden que el concepto de divinidad en la tradición budista es muy distinto al que se presenta en las tradiciones judeocristianas y que está pues naturalmente vinculado y asociado al monoteísmo, ¿no? De hecho, la palabra Ra en la lengua tibetana es una traducción directa del término sánscrito Deva o Devi, masculino y femenino, y que tiene por raíz la estructura Div, que quiere decir irradiar o emitir luz, dado el hecho de que este tipo de entidades que se expresan en dimensiones superiores de la existencia condicionada tienen por característica un cuerpo o una base de manifestación mucho más sutil que la orgánica con la que nosotros contamos y que por definición o por característica se afirma y irradia una especie de sutil luminosidad y por eso se les llama devas o devis, entidades y seres que irradian luz, ¿sí? Ahora, en este contexto en particular, la palabra la no se refiere a estas divinidades, las que moran en los reinos superiores de la existencia condicionada, como es el caso del Kamadhatu, el reino del deseo en el que nosotros moramos, el reino de la forma y sin forma, sino se refiere o señala a la presencia de seres que han logrado liberarse de la existencia cíclica y a los que también nosotros describimos en ese particular sentido con el término la. Así que lakan quiere decir el hogar, la casa, la residencia de esas entidades o seres que evidentemente pensamos
se hacen ahí presentes y podemos nosotros convocar aprovechando el voto que naturalmente les caracteriza y anima, que es el de la bodhicitta, de extracción y orientación por definición altruista, para que nos confieran sus bendiciones y extiendan sobre de nosotros, que es lo que entendemos por dichas bendiciones, su esfera de influencia evolutiva y su esfera de influencia virtuosa, positiva y transformadora, ¿sí? Entonces este es este espacio, digámoslo así. Y también utilizamos un término alternativo para referirnos al mismo. Es más común en la tradición tibetana y es una gompa, y la palabra gompa aquí quiere decir un espacio, un entorno y un lugar para practicar y ejercer el ejercicio contemplativo, ¿sí? De hecho, la palabra gompa se refiere a un entorno o lugar de familiarización. Evidentemente, ¿con qué? Con la naturaleza esencial de nuestra mente y conciencia. Y bueno, en ese contexto creo que es muy importante que nosotros hagamos como una especie de transición consciente entre las actividades con las que nos ocupamos y ejercemos en la vida cotidiana y el tiempo, energía y modelo mental que invertimos para nuestra formación y para nuestra educación espiritual y contemplativa en general, que naturalmente se ejerce en el contexto del Hakkan o de la Gompa, ¿sí? En ese contexto y en la tradición tibetana, y esto lo podemos hacer también en nuestro hogar si estamos recibiendo esta instrucción formalmente a través del medio virtual. La idea es que ustedes transformen el espacio en donde participan en esa formación también a la medida de sus posibilidades en un Hakkan o en una Gompa, lo cual pueden asegurar a través de montar un pequeño altar, que puede ser algo muy primario, como un espacio en donde colocan una estampa, inclusive con la figura del Buda o un arquetipo búdico esencial, como puede ser cualquiera de los tres protectores, Avalokiteshvara, que representa la energía de la bondad y el amor infinito, Manjushri, el Bodhisattva, que representa la perfección de la sabiduría, Vajrapani, que representa la perfección de los medios, de los instrumentos o habilidades que nos conducen al despertar y la iluminación. Cualquiera de estos se pueden colocar en el altar. Claro, le damos preferencia a la figura del Buda histórico porque naturalmente representa la presencia del fundador de nuestra tradición y todo lo que de su trabajo y su esfuerzo compasivo e introspectivo se deriva, ¿no? Pero bueno, cuando ingresamos a ese espacio, es importante establecer, insisto, esta transición entre la mentalidad que anima a una persona ordinaria a sus tareas cotidianas y lo que nosotros deseamos desplegar y con lo que buscamos involucrarnos cuando venimos a cultivar las tres sabidurías. La de escuchar y recibir la instrucción formal del Dharma, la de reflexionar sobre del mismo y la de integrar ese entendimiento, permitir se pueda intimar o pueda profundizarse en nuestra persona, lo cual hacemos a través del ejercicio introspectivo y la meditación. Entonces, lo que tradicionalmente se hace para lograr y propiciar todos estos objetivos y metas es imaginarnos rodeados de lo que denominamos la comunidad de seres despiertos o el campo del mérito. Se le llama así porque naturalmente todos estos seres han acumulado infinito mérito, impresiones potenciales, positivos a lo largo de un tiempo muy extenso en donde se han dedicado al cultivo de las actividades liberadoras, lo que llamamos las paramitas, las acciones que le permiten a un individuo transitar de la dimensión limitativa de la existencia condicionada o el samsara y aquella que acompaña a la experiencia vinculada a la liberación y al despertar en general. Sabemos que estos seres han trascendido simultáneamente muchas de las limitaciones físicas que a nosotros nos constriñen, moran de hecho en una dimensión superior de realidad, en donde las limitaciones del espacio como lo entendemos son ilusorias, y esto no es algo fantasioso y tiene que ver también con planteamientos que hoy atisba, por ejemplo, la física, la física moderna y contemporánea, y tengan en cuenta al hablar de dimensiones superiores, pues naturalmente las limitantes que caracterizan a tan solo 3 dimensiones no son pertinentes. Y en ese contexto, cuando nosotros les llamamos y les convocamos
se hacen presentes, ¿sí? Y al hacerse presentes, extienden sobre de nosotros su influencia positiva que favorece el estado mental y emocional necesario para vincularnos al Dharma y para desarrollarnos dentro del mismo en general. Les saludamos, ¿verdad?, formalmente a través de una mecánica cultural asiática con la que digamos que este ejercicio está vinculada. Colocamos nuestras manos en un gesto en donde imaginamos, sostenemos dentro de las mismas a la joya que satisface todos los deseos, el Yishin Norbu o el Chintamani, que es el obsequio que nosotros traemos a este encuentro auspicioso, y bueno, lo hacemos simplemente como un medio de apreciación, ¿verdad? Cuando ustedes les invitan a un lugar, por ejemplo a cenar a casa de unos amigos, pues comúnmente nunca llegan con las manos vacías, siempre llegan con algún obsequio. Y la razón por la que lo hacen es para expresarle a las personas que les invitan pues un sentido de gratitud por extenderles esa invitación y para celebrar pues su persona en general, ¿verdad? Bueno, pues a este encuentro que tenemos con el entorno y el espíritu que conduce al despertar hacemos lo mismo, traemos un obsequio. Pero ¿qué obsequio podemos ofrecer a los budas que en realidad no requieren nada? Y en específico no necesitan de ningún elemento asociado a los 8 intereses mundanos, que nosotros pues confundimos con causas y fuentes de bienestar genuino, cuando en realidad en el mediano y largo plazo, como hablaremos hoy, no son más que pues detonantes eventuales de sufrimiento, dolor e insatisfacción. Entonces lo que les ofrecemos es un objeto que se dice existe mitológicamente, el Yishin Norbu, como se le llama en tibetano, o el Chintamani, como se le llama en sánscrito. Norbu quiere decir joya en tibetano y Yishin quiere decir deseos. La joya que satisface todos los deseos, ¿no? Entonces les ofrecemos algo que tiene un valor inconmensurable y lo hacemos porque tenemos conciencia de lo que de esto recibimos es de trascendencia inconmensurable. Y lo que recibimos son las instrucciones que conducen al despertar y la liberación, que no es un objetivo pequeño ni modesto. ¿Me doy a entender? Colocamos esas manos en la coronilla, la garganta y el pecho, simbolizando nuestra determinación de emplear las puertas o portales precisamente de nuestra corporeidad, nuestra fisicalidad, de nuestro aparato comunicativo que está asociado también al cultivo de la sabiduría y finalmente de nuestra mente y conciencia hacia el camino que conduce al despertar. Y expresamos un sentido de total, digamos, sumisión o una actitud que nos conduce a del todo rendirnos ante lo que esa comunidad de seres despiertos representa, ¿verdad? Y reconociendo la superioridad que ellos hoy ejercen sobre de nuestra propia condición limitada o limitativa, ¿no? Ahora, no les concebimos como deidades absolutas, trascendentes y del todo distintas o independientes a nosotros, ¿no? Esa es una concepción que no comparte pues la cosmovisión budista con la de las tradiciones judeocristianas, ¿no? Sabemos que estas entidades simplemente son expresiones más avanzadas de nuestro propio potencial y que nosotros contamos y tenemos con la habilidad eventual de arribar a esa condición, ¿sí? Pero en este momento, pues sí existe una diferencia en términos de ese grado de desarrollo evolutivo entre nosotros y estas, o estos, y les pedimos se hagan presentes. Nos rendimos ante lo que ellas o ellos representan, que no es otra cosa que el espíritu del despertar, y con ello en mente colocamos nuestra frente en el piso y lo hacemos con la intención de generar pues un estado de humildad que reconoce que para recorrer las etapas del camino pues vamos a tener que trabajar con el debilitamiento y la trascendencia de un veneno para nosotros estructural, y esa es la egomanía, la importancia personal, ¿verdad? El orgullo. Y por ende, el colocar la frente en el suelo es una manera de expresar nuestra determinación de domar, achicar o disminuir ese orgullo,
¿sí? Lo cual ofrecemos a estos objetos que contemplamos como fuentes genuinas y confiables de refugio. ¿De refugio de qué? Pues naturalmente la primera noble verdad, el incontrolable, recurrente movimiento y expresión del dolor, el sufrimiento y la insatisfacción, ¿verdad? Y al hacer esto, colocamos nuestros dedos hacia adelante, 10 de estos, simbolizando el que deseamos recorrer, las etapas del camino que conduce al despertar, que comúnmente se dividen en las 10 tierras de los bodhisattvas, en el sendero Mahayana, pero también simbolizando que para lograr este objetivo deseamos actualizar las 10 virtudes, que son las 10 paramitas o actitudes de largo alcance, y deseamos cultivar las 10 acciones constructivas o las 10 acciones edificantes, como evadir aquellas que no lo son, también 10. ¿Ok? Y finalmente nos impulsamos de vuelta del suelo, nos reincorporamos y lo hacemos expresando la intención de podernos liberar lo antes posible, con la mayor rapidez o agilidad viable, de la existencia condicionada, del samsara en general. Y mientras hacemos esto, repetimos una colección de frases. Me refugio o me postro o abro mi corazón a Manjushri, que representa la perfección de la sabiduría, a sus cualidades sublimes y más elevadas. Eso es lo que decimos o expresamos a través de la frase Om Namo Manjushriye, Namo Sushriye y Namo Uttama Shriye Soha. ¿Sí? Soha quiere decir algo así como sea así, esto pueda así manifestarse, es una afirmación que lo que pretende es sortear un mero deseo o la dimensión de algo como un mero deseo y aspiración para que pueda consolidarse y convertirse en una afirmación, ¿no? Uttama quiere decir ulterior, Shriye quiere decir cualidades. Que las ulteriores, más elevadas cualidades de la sabiduría en mí puedan expresarse. Sea así, y sea así en beneficio no solo propio, sino de los que nos rodean. Y de esa manera nosotros construimos y preparamos nuestra mente a la exposición o al cultivo de las 3 sabidurías, que es lo que hacemos en una gompa o en un tlacan. Es parte de una mecánica ritual que precisamente tiene por objetivo fortalecer el punto de vista que nos conduce al despertar y la iluminación. ¿Se entiende esa idea? Y tenemos que aprovechar pues todas las herramientas posibles para lograr esta meta. Muy bien. Sí. No, el Chintamani representa un objeto capaz de satisfacer todos los deseos. Es una joya que tiene ese don simbólicamente. ¿Por qué la ofrecemos a los Budas? Pues la hacemos porque contemplamos, o a través de este medio lo que pretendemos es exaltar el reconocimiento y la apreciación del valor de aquello, ese tesoro que nosotros recibimos, directo o indirectamente, de la triple joya, que en este contexto, en su expresión más profunda, es el Dharma, ¿sí? ¿Qué valor tiene el Dharma? Pues es inconmensurable. Por lo tanto, cómo aprecias al Dharma, o cómo intercambias, pagas, o llevas a cabo algún tipo de ofrenda hacia el Dharma, pues tiene que ser con algo dotado de un valor similar. ¿Y qué tiene un valor similar? Nada, más que una joya que satisface todos los deseos. Y por eso imaginas entre tus manos, y eso es lo que ofrendas al campo del mérito. Y al colocar las manos en la cabeza, la garganta y el pecho, lo que se pretende es que tú pienses en dedicar los portales con los que te vinculas al mundo de la experiencia hacia el trabajo y el sendero que conduce al despertar. Es como decir, dedico la totalidad de mi vida física, dedico la totalidad de mi actividad verbal, comunicativa, de sabiduría, dedico la totalidad de mi actividad mental a la empresa del despertar y la iluminación. Con mi cuerpo, palabra y mente. ¿Sí? Esa es la noción. Y también, alternativamente, represéntase así la triple joya, Buda, Dharma
y Sangha. Y alternativamente Buda, Dharma y Sangha y la primera de las tres raíces, Lama. Y cuando ese es el caso, Lama está arriba, Buda está en la frente, Dharma en la garganta y Sangha en el corazón. ¿Sí? Ahora se hace la plegaria de refugio, que es la más primaria, Lama la Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio y Genduna Kyabsun Chio. O se puede hacer la plegaria que incluye simultáneamente a la triple joya y las tres raíces. La raíz del Lama, la raíz de el Yidam, la raíz de Dakas, Dakinis, protectores. ¿Sí? Pero por ahora, en este nivel, nos concentramos en esa plegaria que está orientada y dirigida a la triple joya. ¿Ok? Insisto, es una mecánica ritual que involucra la totalidad de tu persona para propiciar y detonar, digamos, la condición que te permita, con mucha devoción y con mucha entrega y convicción, vincularte y recorrer las etapas del camino que conducen al despertar. ¿Sí? Y habiendo dicho esto, pues recordarán que nosotros hemos iniciado nuestro estudio del Dharma y lo hacemos acorde a la tradición tibetana y particularmente en este contexto y en esta dimensión a la tradición Gelugpa, la tradición reformada del budismo tibetano, la tradición de Tsongkhapa, a través de la presentación del camino, utilizando como referente el Amrin Chenmo, la gran exposición de las etapas del camino al despertar. Este es un texto que encripta, ¿verdad?, las instrucciones y la orientación formativa propia de la tradición milenaria budista de la Universidad de Nalanda. Nalanda fue probablemente el centro de estudios superiores espirituales más importantes del mundo budista clásico, y los maestros de esta gran institución espiritual fueron fundacionales en la transmisión pues, de la tradición del Buda Dharma hacia la Tierra de las Nieves, hacia Tibet. Y entre estos, uno en particular, el famoso Dipankara Srijiñana Atisha, ¿verdad?, quien viajó al Tibet en el siglo XI y quien compiló un texto denominado el Bodhipata Pradipam, o una lámpara en el camino hacia el despertar o la iluminación, en donde comparte con ese público, el tibetano, pues la estructura del camino, precisamente como es concebido por la tradición mahayana y la versión de la misma de Nalanda para esta nueva audiencia, ¿sí? Y después la Tsongkhapa, que fue una especie de Leonardo en el mundo de Asia, un visionario, poeta, escritor, artista, filósofo, etcétera, ¿no? Él amplía esta tradición de instrucción que venía desarrollándose en Tibet a través de una tradición muy amplia, la tradición de los herederos de Atisha, la tradición Kadampa, como se les llama, ¿verdad? Y elabora este texto en tres versiones, una sucinta y pequeña o esencial, una intermedia y una amplia, denominada la presentación de las etapas graduales del camino al despertar, ¿sí? Nosotros abordamos la versión amplia porque nos ofrece una avenida estupenda para involucrarnos de forma introductoria en los principios generales, tanto de la filosofía como de la práctica del Dharma en términos generales, y en especial de una forma muy práctica que lo que se pretende es que nosotros podamos integrar a nuestra vida cotidiana a través de una variedad de ejercicios contemplativos que nos permitan hacer propio ese entendimiento, ¿sí? Y bueno, la instrucción de la tradición de Nalanda y de Atisha, y por tanto de las etapas del camino al despertar, como les he comentado y compartido previamente, comúnmente se divide en tres dimensiones. Las enseñanzas dirigidas a practicantes que se conciben en una etapa inicial de desarrollo evolutivo, primariamente personas como nosotros. Las enseñanzas e instrucciones orientadas a practicantes que ahora han avanzado a una dimensión intermedia, y finalmente a los practicantes que han madurado hacia una dimensión superior de desarrollo evolutivo.
Y lo que diferencia estas tres diferentes plataformas de desarrollo es la estructura motivacional por la que el individuo se vincula al camino, ¿sí? El practicante, caracterizado por la dimensión inicial, pues se involucra con el sendero del desarrollo evolutivo, movido o movida por una aspiración de, en buena medida, mejorar su condición de vida presente, ¿sí? Avanza poco a poco y lo hace cuando empieza a integrar y lo hace con absoluta convicción, claridad y confianza el entendimiento de la naturaleza espiritual de la conciencia y con ello la trascendencia de la misma después del tránsito del morir. Esto es, cuando el individuo entiende y es capaz de integrar la certeza que acompaña al entendimiento de la eterna continuidad de la conciencia y de la mente. Y cuando esto madura en la persona, esto es, la persona desarrolla absoluta convicción en esa condición de la conciencia, que por cierto en ningún momento se pretende sea algo a lo que el individuo arribe tan solo a través de la fe, sino que lo haga a través del empleo de diferentes modalidades de inferencia, que tradicionalmente se dividen en tres en la tradición budista y en la tibetana: la inferencia lógica, o la inferencia empírica, y la inferencia por autoridad, ¿sí? La inferencia empírica tiene que ver con el examen de lo que aparece a nuestros campos sensoriales primariamente materiales y a nuestra conciencia. La inferencia lógica, primariamente el examinar aquello que está dotado de coherencia interna, y finalmente la de la autoridad tiene que ver con examinar la experiencia de personas avanzadas en el camino al despertar, que concebimos como informantes mucho más confiables que los ordinarios, y a los que nosotros conferimos y les atribuimos precisamente autoridad sobre de nosotros, ¿no? Consecuente del desarrollo que han actualizado en su vida. Bien, entonces en consecuencia esa motivación se amplía y culmina cuando el practicante entiende la necesidad de no solo trabajar por mejorar su condición de vida presente, sino en consecuencia de el entendimiento claro de la continuidad de la conciencia más allá de esa existencia, se determina a trabajar también para la mejoría de su condición de vida futura o futuras, ¿sí? Esa sería la dimensión culminante de la mentalidad y motivación propia del practicante de capacidad inicial. En el contexto de esa dimensión, ¿con qué se trabaja? Bueno, se trabaja con el establecer el refugio, la dirección positiva y segura que naturalmente el practicante debe de abordar, debe de integrar y seguir para poder avanzar en el camino. Ahí presentamos la noción de la triple joya o la noción de las tres raíces, que son los objetos primarios confiables de refugio que la tradición para nosotros presenta: Buda, Dharma, Sangha, Lama, Yidam y Kanro, ¿no? Al mismo tiempo se trabaja con desarrollar el espíritu de la emergencia definitiva, la renuncia sin la cual el refugio no se hace operacional, ¿sí? Y para ello reflexionamos en torno a tópicos como son el examen de la plataforma de la apreciada vida humana, su condición de ocio y oportunidad, sus 8 libertades, sus 10 riquezas. Examinamos la inminencia y la realidad, influencia trascendente que la muerte debe ejercer sobre de nosotros para aportarnos sobriedad y para obligarnos a entender lo que es importante y prioritario en la vida. Reflexionamos simultáneamente acerca del karma, porque finalmente es el karma el que nos ata a la existencia condicionada. Y finalmente también reflexionamos y exploramos metódicamente las limitaciones que son endémicas al samsara. ¿Y por qué reflexionamos en torno a las limitaciones que son endémicas al samsara? Lo hacemos para no replicar el error en el que nos hemos visto, pues de alguna manera, encadenados a lo largo del tiempo sin principio, y es el tomar refugio en objetos que no son capaces de aportarnos bienestar genuino y duradero, que no son confiables en ese sentido, como lo son, por ejemplo,
los 8 intereses mundanos. Y por lo tanto reflexionamos acerca de las limitaciones que son propias al samsara, que, vuelvo a insistir, como lo hago recurrentemente, no se refiere a un espacio geográfico, sino a una condición mental o cognitiva, para a través de este medio detonar en nosotros una mentalidad maravillosa e indispensable para el desarrollo evolutivo, que es lo que llamamos la de la emergencia, el hastío al samsara, sin la cual no estará presente el motor necesario que impulsa nuestra determinación de libertad, ¿sí? Ese es el último tópico que se analiza en, digamos, la currícula que es propia, introspectiva y contemplativamente para el practicante de capacidad inicial, ¿sí? Y hemos completado de alguna manera esa presentación, ¿verdad? Hemos presentado los elementos que son propios a la meditación que caracteriza a la apreciada vida humana, a la muerte y la impermanencia en sus diferentes dimensiones, al karma y las limitaciones de la existencia condicionada. Y esto nos permite transitar ahora, por lo menos instructivamente, al nivel intermedio, que se caracteriza por una nueva mentalidad, una mucho más madura, una mucho más evolucionada. La mentalidad de aquellos y aquellas que ya no trabajan y se vinculan al Dharma con el objetivo tan solo de mejorar su condición de vida presente o futura, sino aquellos que entienden que el imperativo debe de ser liberarnos de la existencia cíclica, de la vida condicionada, ¿sí? Y en ese contexto vamos a trabajar con una currícula adicional, precisamente una colección de herramientas contemplativas que nos permiten presentar metódicamente principios primarios de la cosmovisión y filosofía budista y que nos orientan hacia el logro precisamente de la liberación. ¿Y cuál es el elemento que nos libera de la existencia condicionada? El detonante principal de ese objetivo, el cultivo de la sabiduría, entendiendo en este contexto por sabiduría la que comprende la manera en que las cosas son, la sabiduría de la vacuidad y el surgimiento dependiente, que no debe de circunscribirse tan solo o concentrarse meramente en una comprensión conceptual de la vacuidad, que es importante pero no liberadora, sino conducirnos eventualmente a una comprensión intuitiva y directa de la misma. Esto es lo que nos libera finalmente el samsara. Estaré hablando de esto hoy. Y bueno, finalmente, la condición del practicante de capacidad superior es aquella en donde el individuo no tan solo desea y aspira a actualizar este objetivo excelso, la liberación de la existencia condicionada, sino lo hace movido por también el interés de auxiliar y ayudar a todos los demás que están atrapados dentro de esa condición limitativa. Y ahí, pues esa nueva currícula integra prácticas contemplativas que lo que buscan es activar la mentalidad de la sabiduría enraizada en aquella de la bondad, el amor y la compasión. ¿Sí? Bien, esa es la estructura del camino y la vamos a ir rellenando con toda una variedad de temas de examen, investigación y meditación. Temas que abordamos a través del cultivo naturalmente de las 3 sabidurías. La sabiduría de escuchar y estudiar, la sabiduría de contemplar y la sabiduría de meditar. ¿Sí? Esa es la idea. Y lo lindo de esta presentación, la de las etapas del camino al despertar, es que está precisamente diseñada con el cultivo de esas 3 sabidurías en mente. Así que nos ofrece todos estos tópicos de reflexión, pero también una avenida de cómo meditar sobre de ellos. ¿Para qué? Para familiarizar a la mente con los mismos y para integrar esa comprensión, para hacerla propia, para intimarla, para transformarla en un entendimiento intuitivo que nos ayude a superar el velo de las aflicciones, que también es una causa que nos ata a la existencia condicionada, pero que emana de la confusión y de la ignorancia. ¿Se entiende esa idea? Bien, entonces estamos iniciando en efecto nuestra presentación de la dimensión intermedia del camino. Lo estamos haciendo utilizando como referente la gran exposición de las etapas del camino al despertar, ¿sí? Y podríamos utilizar una frase, una instrucción muy hermosa del Vinaya,
¿Qué es el Vinaya? Recordarán que especialmente en la tradición del budismo temprano, del budismo fundacional, la totalidad del Dharma se divide en tres grandes colecciones. Se les llama Pitakas en Pali, ¿sí? Que es una de las lenguas de la India Media, emparentada con el sánscrito naturalmente, o una evolución o variante del mismo, que es la lengua pues clásica, literaria de India, y una de las lenguas madres de la humanidad. Nuestras lenguas, como inclusive lo es el castellano y el latín, son lenguas de extracción india. Por eso se les llama indoeuropeas, ¿no? Y bueno, en esta presentación, la instrucción que el Buda nos dio se divide en tres grandes categorías, tres grandes canastas, Pitaka. Se les llama el Tripitaka. Tri es la raíz de tres. Pitaka es una palabra que en realidad tiene una contraparte en el castellano, ¿sí? Petaka, que es una maleta, viene de Pitaka, que es una canasta, ¿sí? Entonces la triple canasta, que está constituida precisamente por el Vinaya. El Vinaya son las instrucciones éticas, las instrucciones propias del comportamiento de un individuo virtuoso y positivo, tanto el practicante secular como el monástico. Los sutras, que contienen los discursos y la instrucción formal que el Buda dio, y después el Abhidharma. Abhi quiere decir algo más acerca de el Dharma, que contiene pues primariamente la presentación de la teoría del conocimiento y la psicología budista en general. ¿Ok? Entonces, en el Vinaya hay una expresión muy bonita que a menudo se cita en la tradición budista, que dice: toda acumulación termina en dispersión. Todo aquello elevado tiende a bajar. Todo encuentro termina en desencuentro. Y la vida termina en la muerte. ¿Sí? Ahora, esta no es una visión ni pretende ser una instrucción pesimista, ¿sí? Para que se depriman. No. Lo que se pretende a través de esta muy hermosa expresión es exaltar y señalar la condición impermanente de todas las cosas. Que recuerden, en el contexto de la tradición budista, se cifra y comprende como el primer sello de la realidad, la primera marca de la existencia, la impermanencia. ¿Sí? Al mismo tiempo, lo que se pretende a través de esta expresión es recordarnos aquello en lo que nosotros no debemos de depositar nuestra ulterior confianza. Por ejemplo, cuando acumulas cosas, no olvidar que sin importar cuánta energía inviertas en ese proceso, ¿en qué culmina? En la dispersión. Esa acumulación no es nunca permanente y no lo ha sido jamás, ¿verdad? En nada y en nadie. Como todo lo elevado siempre tiende a bajar. Como todo encuentro termina en la separación o termina en el desencuentro. Y como la vida naturalmente termina en la muerte. ¿Sí? Y si tienes eso en cuenta, en ti puede surgir, por naturaleza, el espíritu de la emergencia. ¿Ok? Bueno. ¿Incluso la acumulación del mérito? No entiendo, perdón. Si estás acumulando mérito, ¿también eso se desacumula o se...? Depende del tipo de mérito que acumulas, ¿no? En realidad, todas las impresiones y tendencias que se depositan en la estructura de la conciencia no cesan, pero continúan y cambian, ¿no? Entonces, el mérito es una especie de ímpetu o un impulso evolutivo. No permanece nunca igual, pero da, ¿verdad?, digamos, una fuerza o propicia un movimiento hacia la dirección evolutiva, en oposición al demérito que hace lo contrario y que nos impulsa de igual manera, pero hacia hábitos y tendencias que no nos son constructivos, positivos y edificantes en general. ¿Okay? Bueno, entonces este es el tópico que estaremos abordando pues por unos meses en Casa Tibet. La instrucción propia entonces del practicante
de dimensión intermedia acorde a la presentación de las etapas del camino al despertar. Y, insisto, este medio, esta estructura que abordamos en la fase inicial de la instrucción de nuestra institución, pues es una muy útil para exponernos a los principios básicos de la filosofía y práctica del Buda Dharma. Y es una estructura que nos permite poner todo en su lugar, dada la vastedad de lo que el Buda enseñó. Hay muchas. La tradición budista es amplísima, pero esta es una particularmente propicia. ¿Ok? Bueno, antes de continuar, vamos por lo menos a practicar un ratito, ¿les parece? Aunque sea una breve sesión de shamatha. Así que acomoden zen. Y bueno, nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Coloquemos a nuestra atención, a nuestra recolección en el flujo natural de la respiración. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Así, conscientemente, le dejamos pasar sin elaborar sobre de la misma. Y con una actitud de suavidad y naturalidad, volvemos nuestra atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí, donde hallemos e identifiquemos cualquier rastro o elemento de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil al inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos cómo la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua, que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y así la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el soporsueño o la mera pérdida de claridad. Nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento, sin constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia. Y la de la meditación, que nos conduce a su integración. Con esta instrucción presente, en silencio, por unos minutos, dediquémonos al cultivo de esta dimensión y aspecto de la práctica.
Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido, estrés, saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la expansión y contracción del diafragma y del estómago. La natural relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación.
Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación. De ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por el examen de la condición conocida como la de la preciada vida humana. Su condición de ocio y oportunidad en el contexto de las 8 libertades y 10 riquezas. Lo extremadamente difícil que es conseguir y asegurarla. Y lo fácil que es perderla. La gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para dotar e imprimir a nuestras vidas una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino y duradero, así como la liberación y trascendencia de la existencia cíclica o la vida condicionada.
Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante y momento a momento. Como en realidad, nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca, podría ser hoy. Con base en ello intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario o significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, por naturaleza temporal y relativo, y así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella sus impresiones, hábitos y tendencias. Exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada. Como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente, la de mente, palabra y cuerpo. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo plenamente responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente comprendamos las limitaciones propias, endémicas a la existencia condicionada, por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda y lo hacemos, no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, las de desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los arhats, los héroes o bodhisattvas, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y a manera central, el Lama, el vínculo con el Dharma y el punto en donde simbólicamente sus cualidades coinciden, haciéndose a nosotros presentes, y así afirmamos: Lamala, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chura, Kyabsun Chio, Genduna, Kyabsun Chio, Lamala, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chura, Kyabsun Chio, Genduna, Kyabsun Chio. Asentemos nuestra intención, que es siempre la de escuchar con atención y concentración. Y nuestra motivación, que es hacerlo con el propósito de aprender nuevos métodos y medios, a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como de mayor auxilio a los que nos rodean.
Con esta intención y con esta motivación en nosotros presente, incorporemos, traigamos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Bien, como presentamos y dilucidamos, discutimos en nuestra previa sección, precisamente aquella vinculada a la instrucción que caracteriza al practicante de capacidad o de potencial primario, se le llama inferior, pero quiero decir introductorio en términos generales. ¿Qué es lo que nos ofrece como posibilidad actualizar una cierta dimensión de bienestar y felicidad en esta y en vidas futuras? Bien, observar naturalmente la estructura y principios de la causa y el efecto del karma. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros como seres sensibles hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que somos responsables, y porque todos y cada uno de nosotros operamos como los arquitectos mismos de la experiencia por la que deambulamos en el mundo o mundos, ¿verdad? Y en ese contexto, entender que existe en efecto una correlación entre nuestras actividades y acciones de mente, palabra y cuerpo, las consecuencias que naturalmente producen y las condiciones existenciales que de ellas se derivan. Así que si nosotros en efecto buscamos actualizar una dimensión de bienestar y felicidad en esta y en vidas futuras, pues indispensablemente debemos de entender y debemos asirnos a la estructura que es propia ¿de qué? De la causalidad moral o del karma en general, ¿verdad? Identificar naturalmente nuestras acciones destructivas, no virtuosas, las que no son edificantes, los errores que nosotros desplegamos en el quehacer de nuestro desempeño cotidiano y que operan como el motor de nuestras aflicciones mentales y emocionales presentes, futuras y recurrentes. ¿Y qué debemos de hacer después de identificar esas aflicciones? Lo cual evidentemente trátase de una empresa que nosotros no podemos distanciar o divorciar del ejercicio introspectivo y en este contexto de la dimensión inicial del mismo, la que nosotros centramos en la práctica del recuento, ¿recuerdan? Que es uno de los medios primarios que ofrece el Buda Dharma para establecer este tipo de investigación introspectiva y particularmente para poder nosotros detectar y señalar nuestros hábitos y tendencias destructivos, aquellos que coinciden, por ejemplo, tan solo como referente con las 10 acciones no virtuosas, las de mente, 3, palabra, 4 y cuerpo, también 3. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hacemos una vez que identificamos esas aflicciones mentales, emocionales, esos comportamientos destructivos? Bueno, en esta sección y dimensión cultivamos y fortalecemos los 4 poderes de oposición, que recuerden, se presentan siempre como el corazón del proceso de la transformación y purificación. El arrepentimiento, que pretende siempre distinguirse de la culpa, la determinación y convicción de enmienda y transformación, la necesidad de reorientar a nuestra vida y desempeño vital hacia una dirección genuinamente positiva y segura, como la que simbolizamos siempre por la triple joya o los objetos de refugio, el imperativo de cultivar una nueva mentalidad, una que se distinga de aquella que propicia, detona y fortalece nuestras dificultades y problemas, la egoísta, por una contraria, la altruista, que es lo que hacemos a través de cultivar esa vocación amorosa y compasiva que es la bodhicitta, y finalmente la necesidad de atender y trabajar con las acciones negativas de mente, palabra y cuerpo que hemos desplegado
y que han deteriorado nuestra vida en torno y la relación que tenemos con los que nos rodean. Entonces, si nosotros en efecto buscamos bienestar temporal, ya sea en esta o en vidas futuras, naturalmente tendremos que vincular a esa aspiración, al entendimiento del principio de la causalidad moral, el karma, y recuerden en ese contexto sus 4 elementos fundacionales, el hecho de que el karma es definitivo, es expansivo, que si no se generan las causas no se producen los efectos y que si nos vemos expuestos a los efectos es porque produjimos las causas. Y finalmente el hecho de que el karma, ¿y qué es el karma? La actividad contaminada por la ignorancia, el apego y la aversión, no se desvanece por sí mismo. Precisamente de no aplicarse ¿qué? Las fuerzas de purificación que en este contexto se cifran en las 4, ¿verdad?, herramientas o poderes de oposición en general. ¿Sí? Entonces, si nosotros cultivamos esas estrategias de forma profunda y perfecta, se dice en la tradición budista, habremos creado las causas para poder reclamar y arribar a un renacimiento futuro superior. Bueno, como punto de partida, el generar condiciones para vernos expuestos a un entorno que nos sea relativamente favorable en esta vida, y generar las condiciones para poder acceder a un renacimiento superior, pero todavía dentro del contexto del samsara, de la existencia condicionada. Si en ese contexto somos afortunados, podremos experimentar renacimiento dotados de una condición inteligente humana, o inclusive podremos experimentar renacimiento en el entorno de enorme abundancia y oportunidad que es propio de los devas, tanto en el reino del deseo como de la forma y sin forma, ¿sí? Ahora, a pesar de lo atractivo que esto puede sonar, y me imagino que para muchos de ustedes se presenta como una meta dotada de valor ulterior, ¿no? A pesar de lo atractivo que esto puede sonar, en realidad, desde la perspectiva de la tradición budista, trátase de una meta muy limitada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda condición encapsulada dentro de la existencia condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión, desemboca tarde o temprano, madura, en alguna forma y expresión de dolor, sufrimiento e insatisfacción. Por tanto, ese tipo de aspiración, las mecánicas y estrategias que nos conducen a la misma, tan solo resuelven nuestros problemas vitales de una forma muy parcial y temporal, pero no estructural y definitiva. Por tanto, y en el contexto de la tradición budista, se plantea como esencial considerar una nueva dimensión y proyección para nuestro desarrollo evolutivo, ¿no? Y esta es precisamente acorde a la concepción que se nos comparte en la tradición de las etapas del camino al despertar, la de la liberación, ¿sí? Que se distingue de las metas que son propias de la dimensión que caracteriza al practicante de condición introductoria, que precisamente busca bienestar temporal, en esta y en vidas futuras. Y que, insisto, ¿de qué depende? Del entendimiento de la estructura de la causalidad moral, de la capacidad de señalar la presencia de las estructuras aflictivas que nos conducen al conflicto y de aplicar sobre las mismas las fuerzas y poderes de oposición. Evidentemente, si nosotros no abrazamos dichas estrategias, siquiera estas metas, por parciales que son, no podrán alcanzar y actualizarse en la vida. Pero insisto, desde la perspectiva más amplia del sendero, estas metas son todavía modestas y parciales, porque las mismas se actualizan dentro del contexto de una condición vital que sigue siendo esclavizante, el samsara. Ahora recuerden que el samsara no se refiere a un espacio o lugar geográfico, el samsara es una condición mental y por lo tanto una que transforma cualquier entorno en esa condición, ¿verdad? Acuérdense lo que siempre digo, aunque al samsara se le vista de seda, samsara se queda, ¿sí? No importa el entorno en el que experimentes expresión o renacimiento,
Si ese entorno está en ti dominado por la ignorancia, que en esencia se centra en la cognición dualista, el aferramiento, el apego y la aversión, esa condición tarde o temprano va a detonar y propiciar la emergencia del conflicto, el dolor y la insatisfacción. E inercialmente, a manera compulsiva, te va a proyectar de nueva vez en una dirección propia del contexto de la existencia cíclica o el samsara en general. Así entonces, a medida en que el individuo madure y crece, en este nace una nueva aspiración superior a la anterior, y es la de la liberación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras nosotros continuemos experimentando renacimiento en el samsara, nuestras vidas van a permanecer bajo el control de la confusión y el karma. Y recuerden, en la estructura de las 4 verdades nobles, ¿cuál es la primera? La verdad del sufrimiento, ¿verdad? Pero la segunda es la del origen del sufrimiento. Y que se señala es el origen de dicho sufrimiento y conflictividad, la confusión y el karma. Esto es la confusión, el desconocimiento y tergiversación de la naturaleza de las cosas, y el karma se refiere a la actividad contaminada por esa confusión. Así entonces, esa confusión y la actividad que de la misma se deriva es lo que en efecto construye y edifica la experiencia conocida como el samsara. ¿Sí? Y mientras experimentemos renacimiento, expresión en ese contexto, nuestras vidas van a permanecer vinculadas y esclavizadas a la confusión y a la actividad contaminada o el karma. Así que no importa, por tanto, cuán maravillosas sean las condiciones en las que en ese entorno nosotros experimentemos renacimiento, algo es certero, y es que eventualmente nos veremos expuestos ¿a qué? A la presencia, una vez más, activa y recurrente del sufrimiento, ¿verdad? Del dolor y la insatisfacción. Y por lo tanto, acorde a la tradición budista, y esta, la de las etapas del camino al despertar, debemos de trabajar y luchar para liberarnos del todo de esa condición vital, la de la existencia cíclica, de la vida condicionada, ¿sí? Y esa aspiración, esa motivación, es el tema central precisamente de la instrucción-enseñanza propia del practicante de capacidad intermedia. ¿Ok? Esto es lo que distingue a una persona en ese nivel de desarrollo de la que le precede. El practicante de capacidad inferior o introductorio no concibe viable ni entiende la proyección y amplitud de la liberación. Busca bienestar en esta y en vidas futuras. Un bienestar que es siempre hedónico y es siempre temporal y relativo. El practicante de capacidad intermedia ha entendido, ha dilucidado la naturaleza limitativa de ese tipo de bienestar y aspira hacia uno superior, genuino y verdadero, que entiende tan solo puede manifestarse liberándonos de la estructura de la existencia condicionada enraizada en la confusión y el karma o la actividad contaminada. Y para desarrollar el incentivo, digamos, necesario para entrenarnos en el sendero que es propio del practicante de capacidad intermedia o el practicante de visión intermedia, pues primero tenemos que cultivar un cierto entendimiento de la manera en que nosotros común y habitualmente estamos controlados por la fuerza de la actividad inercial contaminada o el karma. ¿Sí? Porque pensar que el único resultado de vernos controlados o influenciados, ¿verdad? Por la confusión, el karma, es el renacimiento dentro de la existencia cíclica, pues representa un entendimiento muy parcial. ¿Por qué? Porque de hecho, la confusión y el karma controlan la totalidad de nuestras vidas en todo momento, no solamente en nuestras vidas futuras. ¿Entienden eso? Estamos del todo y completamente a su servicio. Existimos y deambulamos, pues, del todo atrapados por los grilletes de esa confusión, que naturalmente se expresa a través del medio de estructuras como lo son el apego y la aversión.
y que propicia pues una actividad de mente, palabra y cuerpo precisamente contaminada por esa confusión que tan solo prolonga, perpetúa la insatisfacción, el dolor y el sufrimiento y la compulsividad, que es en esencia lo que llamamos y señalamos samsara. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Tenemos que desarrollar un cierto entendimiento de la verdadera naturaleza del placer samsárico y del bienestar que le caracteriza, ¿verdad? Y este es un tópico que hemos abordado pues, recurrentemente en buena medida desde el inicio de nuestra presentación del sendero. Se cifra en el distinguir, y esto es súper importante, especialmente si lo abordamos desde una óptica introspectiva o contemplativa, entre las fuentes del placer hedónico y las del bienestar genuino y duradero. Recuerden, porque lo hemos mencionado, dilucidado, clarificado recurrentemente, el placer hedónico es siempre y por naturaleza temporal y relativo. Y como a menudo digo, en consecuencia, ¿es qué? Porque es temporal y relativo, es inconsecuente. ¿A qué? Al logro de nuestra meta ulterior, siendo esta la consecución de un bienestar que trasciende esa temporalidad y relatividad. Precisamente un bienestar que nosotros en este contexto describimos, nombramos y señalamos como genuino y verdadero. ¿Sí? El placer hedónico se centra en aquello que nosotros tomamos del mundo, mientras que el bienestar genuino más bien se cifra en aquello que al mismo traemos. ¿En consecuencia de qué? ¿Recuerdan? El equilibrio entre la mente y el cuerpo y el cultivo de una mente dotada de una sabiduría que nos conduce a un estilo de vida conducente a la consecución del bienestar genuino y duradero. Y ese estilo de vida es aquel vinculado al Dharma. ¿Se entiende esta idea? Y cuando nosotros examinamos lo que en efecto percibimos como cosas maravillosas en nuestras vidas, encontraremos que, pues en realidad, trátase de elementos que no pueden ser del todo confiados, ¿no? No podemos del todo confiar en ellos. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple. ¿Adivinan cuál es? Por ejemplo, cuando examinas las fuentes de placer en tu vida, ¿cuáles podrían ser algunas de esas fuentes de placer en tu vida? La comida. ¿Qué más? Pues un ser querido, un hijo, un nieto, ¿verdad? Tu trabajo, algún hobby, tu ropa, tu coche, tus chivas, tus chavas y cheves, en esencia, ¿no? Las tres ches, ¿sí? Cuando las examinas con detenimiento, se dice, puedes dilucidar y entender que no son elementos en los que puedes depositar del todo confianza. ¿Por qué razón? Bueno, la primera es muy simple, porque su naturaleza es temporal, es impermanente. ¿Y cuál es la segunda? Más profunda todavía. No tienen qué. ¿Qué les falta? ¿Qué no tienen? Y no es marihuana que fumar. No tienen identidad intrínseca. ¿Y qué quiere decir esto que parece ser algo muy complicado filosóficamente, que no tienen identidad intrínseca? Quiere decir que no poseen cualidades sustanciales como las que comúnmente en ellas identificamos, ¿no? Cuando ves que te gusta el cuerpo de una persona que a ti aparece como bello y por lo tanto un foco y fuente de placer, se te olvida que esa condición no es intrínseca a la corporeidad y forma del individuo y no es más que una imputación conceptual de quien la aprecia, dependiente de variables temporales como son culturales y temporales. La apreciación de la forma física ha cambiado radicalmente con el paso del tiempo. Simplemente vean los bosquejos del arte medieval, los bosquejos del arte renacentista, los bosquejos del arte moderno, y se darán cuenta cuánto ha cambiado la apreciación de la belleza. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, la belleza es anoréxica. O sea, lo que contemplamos estéticamente en Occidente como bello, pues es un modelo muy distinto al de principios del siglo XX, ¿verdad?
O ahora, lo que se atisba como un nuevo modelo que está prendiendo en el mundo como fuego, que es la forma Kardashian. Es cierto, ¿no? Hace unos años visitaba Irán, ¿verdad? Y en Irán todas las mujeres se operan para parecerse a Kardashians. Ese es el nuevo modelo de belleza, totalmente artificial, ¿no? Con unas formas increíblemente exaltadas de caderas, una cintura increíblemente estrecha, toda artificial, porque nadie tiene esa forma, se tiene que operar. Y los labios, ¿no? Y la nariz y los ojos, todo, ¿verdad? Entonces el problema es que, vuelvo a insistir, esos objetos de bienestar son subjetivos, no tienen realidad intrínseca. Y como comenzábamos nuestra sesión, recuerden la afirmación del Vinaya: toda acumulación termina en dispersión. Todo lo elevado o aquello que se encuentra arriba, tarde o temprano baja. Todo encuentro termina en desencuentro. Y toda vida termina en la muerte. Eso quiere decir que todos estos objetos de condición relativa en realidad no nos pueden aportar bienestar genuino, que es el duradero. ¿Verdad? Ahora, claro, y no quiero que olviden este elemento porque puede conducirles a construir un entendimiento equívoco del Dharma. El Dharma no critica ese bienestar. O sea, en sí no hay nada de malo en buscar placer temporal, mientras que no le atribuyes y demandes una condición confiable y duradera. Por dos razones. Primero, porque no está en su haber satisfacerla, por ser relativo y temporal. Y dos, porque mientras más exiges, ¿verdad?, proyectas esta demanda de permanencia y durabilidad sobre lo que es impermanente y relativo, esa disonancia exacerba la ansiedad del dolor y la insatisfacción con la que tú como perceptor te vinculas y relacionas a esa condición perceptual o esa apariencia sensorial. Tan solo proyectando un sentido de inestabilidad emocional y cognitiva en el devenir de tu vida. Por eso en la tradición budista se señala y se busca a nosotros establezcamos como esencial la diferencia entre ese tipo de bienestar, que en realidad, si lo comprendemos con profundidad, es una fuente de dolor, ¿verdad? Y recuerden esta afirmación budista, que los seres samsáricos incurrimos en un error, demandamos de aquello que es fuente de dolor, bienestar, ¿verdad? Distinguir ello del bienestar genuino. Y el bienestar genuino depende del cultivo de la sabiduría, que no es erudición, recuerden, la correcta comprensión de la manera en que las cosas son y cómo existen de forma distinta como a nosotros ordinaria, común y habitualmente aparecen, ¿no? Así que cuando nosotros examinamos, decía, lo que percibimos como cosas maravillosas en nuestras vidas, los 8 intereses mundanos. ¿Qué son los 8 intereses mundanos? ¿Se acuerdan? La riqueza, la abundancia material y económica, diferentes tipos de estímulos sensoriales que filtran nuestras diferentes bases perceptuales, físicas y mentales. El nombre, la fama, el reconocimiento, el poder, la influencia. Cuando examinamos todos estos, pues encontraremos que no son fuente de confianza, porque no garantizan bienestar duradero ni siquiera en aquellos que los actualizan. No se diga en aquellos que no los hacen presentes, ¿verdad? Que no los alcanzan. Pero aún los que los alcanzan no derivan necesariamente de ellos bienestar y felicidad de largo alcance. Por lo tanto, no puede confiarse en ellos, ¿sí? La metáfora que nos ofrece Atisha es como una persona que se desploma, se desbarranca de un precipicio, ¿verdad? Es imposible experimente bienestar en ese tránsito que culmine en su pacto con el suelo y su muerte.
En ese tránsito no hay cómo experimentar bienestar. La persona que se desploma del abismo lo hace animado por una mentalidad de terror. En ese tránsito, ¿se entiende eso? De la misma manera se dice que mientras estamos en el samsara, que es como el abismo, es imposible en este experimentar bienestar genuino. Ahora, ojo, lo que esto quiere decir no es que en el aquí y el ahora no podemos acceder a una dimensión genuina de bienestar y felicidad, pero que no lo podemos hacer en el samsara. Y el samsara no es un lugar, no es un entorno, es una condición mental animada y determinada por la ignorancia, el apego y la aversión. Ahora sí lo podemos traducir. Mientras nuestra mente esté dominada por la ignorancia, el apego y la aversión, no hay bienestar genuino. ¿Se entiende esa idea? Pero por supuesto, en consecuencia de nuestra confusión e ignorancia, a menudo nosotros sostenemos lo que en realidad es una fuente de sufrimiento como una de bienestar y felicidad. Y ese es el tema recurrente de nuestra relación con los 8 intereses mundanos. ¿Qué demandamos de la fama? ¿Qué demandamos del reconocimiento? ¿Qué demandamos del poder? ¿Qué demandamos de la influencia? ¿Qué demandamos de los estímulos sensoriales, de la riqueza y la abundancia? Bienestar genuino. Y la sociedad en la que vivimos nos conduce a pensar que eso no es irracional, que trátase de una aspiración justa, ¿verdad? Y que es coherente con la realidad. Y así somos como la persona que se está desplomando del precipicio pensando que puede tener bienestar mientras se impacta con el suelo. ¿Sí? Eso es una prueba de nuestra ignorancia en realidad. ¿Sí? Y esto no aplica tan solo a lo que concierne al reino humano. ¿Sí? Sino los placeres de cualquier tipo de renacimiento dominado por la ignorancia, el apego y la aversión, incluyendo el de los reinos superiores, como los de los devas, en el entorno de la forma sin forma y en el reino del deseo. Por eso decía Aryadeva, uno de los grandes eruditos y adeptos de la tradición budista mahayana, discípulo de Nagarjuna, el padre de la tradición mahayana, decía que el renacimiento en reinos superiores asusta al sabio tanto como los infiernos. El renacimiento en reinos superiores aterroriza al sabio tanto como el renacer en los infiernos. ¿Por qué? Porque sigue limitado o enraizado en el samsara. ¿Sí? Debemos de examinar por qué esto es así, ¿no? Y debemos de intentar convencernos o generar convicción, ¿sí?, en torno a la realidad de la situación por la que ahora nosotros transitamos. Y si pretendemos discutir la naturaleza de la existencia cíclica, de la vida condicionada, pues evidentemente como punto de partida es esencial que construyamos un entendimiento claro de qué quiere decir la existencia cíclica, la vida condicionada, qué es lo que por la misma comprendemos, ¿sí? Y aunque pues lo que buscamos es discutir el tema de la liberación, pues primero es esencial tener una noción clara de aquello de lo que nosotros deseamos liberarnos. Y de lo que deseamos liberarnos es el samsara. Y el samsara está compuesto del reino del deseo en el que hoy moramos, el reino de la forma y el reino sin forma. ¿Sí? Ahora, estos reinos ¿son la existencia cíclica? No, estos reinos no son en sí mismos la existencia cíclica. ¿Sí? Eso quiere decir que liberarnos de la existencia condicionada no puede circunscribir o limitarse tan solo a trascender esas plataformas de vida, expresión y experiencia. ¿Verdad? Al mismo tiempo, la tradición budista afirma que no es suficiente liberarse de la confusión y el karma. ¿Sí? Que liberarnos de la existencia cíclica significa liberarnos
en realidad, de las ataduras que son propias de nuestros agregados. ¿Cuáles son nuestros agregados? ¿Se acuerdan? El agregado de la forma y el agregado de la conciencia. El agregado de la forma física y el agregado de las sensaciones, sentimientos de la actividad que conforma el karma y de las conciencias dualistas. Si de verdad deseamos liberarnos de la existencia cíclica, tendremos que liberarnos de estas, digamos, estructuras que por naturaleza nos vinculan y atan a la expresión de ese tipo y naturaleza. ¿Sí? Y si nosotros buscamos y nos aferramos al placer hedónico, pues estaremos nada más fortaleciendo pues el vínculo que tenemos a la existencia condicionada, precisamente por la ignorancia, el apego y la aversión, y lo que éste produce y propicia, que es el dolor y el sufrimiento recurrente. ¿Sí? Pero si en oposición, poco a poco comenzamos a ganar entendimiento de la realidad, ¿sí? De la realidad del hecho de que el placer propio de la existencia cíclica es por naturaleza insatisfactorio o sufrimiento, creo yo, o tengo absoluta convicción que nuestra confusión gradualmente va a diluirse, va a cesar, va a debilitarse. Y cuando nosotros nos damos cuenta que el sentimiento de bienestar y felicidad o de placer que experimentamos dentro de la existencia condicionada está siempre contaminada por la ignorancia y por lo tanto por el apego y la aversión, y así conduce al dolor y el sufrimiento, vamos a experimentar dentro de nosotros el surgimiento de algo maravilloso, que es el espíritu de la emergencia, que es, ¿verdad?, el prerequisito para la liberación. ¿Sí? Es también el prerequisito para poder acceder a una dimensión genuina y verdadera de bienestar duradero. ¿Sí? Y así en nosotros va a incrementarse el bienestar y va a disminuir el sufrimiento. Esto es esencial. Lo que todos buscamos, directa o indirectamente, si lo piensan, es ese bienestar. El motor primario que anima nuestras vidas. Recuerden, en esta metodología contemplativa, conocida como la de los 4 razonamientos de Shantideva, que es un método que se utiliza en la tradición mahayana para el cultivo de la bodhicitta, que es la mentalidad propia del practicante de capacidad avanzado, ¿verdad? En esa dimensión, ¿cuál es el primer razonamiento? Encontrar, señalar el elemento de comunalidad que nos vincula a todos los seres sensibles. ¿Y cuál es ese elemento de comunalidad? ¿En qué sentido somos todos iguales? ¿Qué nos hace iguales a todos? Todos, sin excepción, tenemos por primario motor la búsqueda del bienestar y la felicidad y la trascendencia del dolor. Y de nueva vez, pregunto, ¿qué tipo de bienestar buscamos? Nadie en su sano juicio busca tan solo placer temporal. Bueno, claro que todos buscamos placer temporal, pero lo hacemos movidos por qué expectativa, que sea duradero. Porque si de verdad supiéramos es temporal, no lo abrazaríamos. Porque ¿cuál es el que realmente aspiramos a actualizar y obtener? El duradero. Pero nuestra confusión nos hace precisamente pues confundir aquello que en realidad es causa de sufrimiento como una de bienestar, o tan solo aquello que nos aporta bienestar temporal como lo que aspiramos nos aporte bienestar genuino, ¿verdad? Entonces decía, todos buscamos un bienestar mucho más, pues, confiable. Pero mientras nuestra existencia se vea dominada por la confusión y el karma, recuerden que es el karma, la actividad de mente, palabra y cuerpo enraizada, dominada, animada por la confusión, ese tipo de bienestar a nosotros pues se manifestará imposible. La tradición budista afirma que cualquier elemento que pueda dotarse de total confianza no puede ser consecuente de la confusión y el karma. Y en contraste, todo elemento
consecuente de la confusión y el karma, no es un objeto confiable. ¿Se entiende esa idea? Así que para lograr la liberación de la confusión y el karma, tenemos que primero reconocer el tipo de pensamiento que aspira hacia esa meta y debemos, en consecuencia, de luchar y trabajar para lograr acceder a ese entendimiento ulterior, para hacer lo propio y para reconocer ese pensamiento que es uno que vinculamos a el logro de la liberación, pues vamos a tener que cultivar un entendimiento especial. Y ese entendimiento es el de la vacuidad. La vacuidad, el entendimiento de la vacuidad, es el que nos libera de la existencia condicionada. De la misma manera que el karma y la confusión nos ata a los tres diferentes tipos de reinos que asociamos al samsara: el reino del deseo, el reino de la forma y el reino sin forma. Pero también el karma y la confusión nos atan a las 6 diferentes condiciones de los seres transmigrantes. ¿Cuáles son estas? El renacer como un ser paranoide, el renacer como un espíritu hambriento, un ser fantasmal, el renacer como un animal, el renacer como un humano, que por cierto no se circunscribe, recuerden, a la forma del Homo sapiens, el renacer como un Ashura, un titán o un semidios o dios celoso o ser en contienda, y el renacer como un deva. Todos dentro del contexto del samsara. O también los 4 diferentes tipos de renacimiento o nacimiento. La tradición budista afirma que dentro del samsara hay 4 modalidades de nacimiento. El nacimiento por matriz, que es por ejemplo el que nos es propio como mamíferos. El renacimiento espontáneo, que es la forma en que se experimenta renacimiento como un deva o titán. O sea, surgen espontáneamente en ese reino como surgimos en un sueño. Cuando surges en un sueño no tienes que ser dado a luz ni tienes que transitar por todo el proceso de crecimiento, simplemente apareces en esa forma. Así en el reino de los devas y de los titanes. El renacimiento en huevo o por huevo y a huevo. ¿Sí? Ustedes saben que hay muchas formas de vida ovíperas. ¿Sí? Todos los reptiles en buena medida. ¿Sí? Los pájaros, etcétera, nacen de huevo. Y finalmente el renacimiento por calor y humedad. Ahora, esta es una forma, pienso yo, preindustrial o precientífica del mundo budista de observar cómo de lugares donde hay calor y humedad de pronto surgen formas de vida. ¿Sí? Pero en realidad no surgen de la nada ni surgen del calor y de la humedad, surgen de elementos ya ahí presentes que condicionan el renacimiento. El renacimiento en estas plataformas ocurre y es consecuente de la maduración del karma, ¿sí? La actividad contaminada por la ignorancia y particularmente el aferramiento. Y el karma, pues, propicia y detona este resultado en consecuencia de lo que hemos acumulado, ¿no? Y acumulamos karma en consecuencia de nuestra confusión e ignorancia. Y dentro de las diferentes expresiones que son propias de la ignorancia, pues primariamente la cognición dualista y la tendencia a la que la misma nos conduce, que es la reificación. Así que esta es una de las formas en las que debemos nosotros de comenzar a entender este proceso naturalmente. Y el deseo, la aspiración de lograr la liberación, ¿en qué se caracteriza? Precisamente el vernos libres de todas estas diferentes formas y expresiones de esclavitud. En cualquiera de los 3 reinos, el del deseo, la forma y sin forma. En cualquiera de las expresiones de renacimiento propios de los mismos, seres paranoides, fantasmales, animales, humanos, titanes y devas. Y los diferentes tipos de medios de renacimiento. Renacer a través del medio de la matriz, el renacimiento espontáneo, el renacimiento ovíparo y el renacimiento consecuente de el calor y la humedad. ¿Okay?
Al mismo tiempo, cuando no pensamos con claridad, es fácil concebir equivocadamente que la liberación se trata de algo, pues, que está fuera de nosotros. Y esto es común en personas como lo somos cada uno, en una sociedad y cultura judeocristiana que plantea como su meta, como su, digamos, motivación soteriológica, la de la liberación, el logro de una especie de condición y paraíso transmundano o supraterrenal. Esto nos influencia enormemente culturalmente y así es muy fácil que nosotros identifiquemos y asociemos el concepto budista de la liberación con el logro de una condición futura y de un espacio futuro favorable. Y esto no es lo que en la tradición budista se entiende, insisto, por liberación. La liberación no es la liberación del país en el que vivimos. La liberación se circunscribe a liberarnos de la condición de renacimiento que hoy tenemos. Es liberarnos de la confusión y la ignorancia con la que interactuamos con cualquier condición vital. Y mientras sigas interactuando con estas condiciones vitales dominado por la ignorancia, el apego y la aversión, eso es el samsara. ¿Sí? Entonces la liberación no es algo fuera de nosotros o adelante de nosotros o futura, algo que algún día vamos a actualizar, ¿verdad? La liberación no es algo externo. En realidad la liberación, lograrse en nuestras mentes, aquí y ahora. ¿Por qué? Porque en realidad es la mente la que nos ata y la que nos vincula a la existencia cíclica. ¿Sí? Podemos tener dudas, naturalmente, en torno a cómo podemos liberarnos de los grilletes que nos atan a el karma y la confusión, que están tan profundamente enraizados en nosotros, claramente, ¿sí? Pero si surge en nosotros esa duda, y muy a menudo lo hace, debemos siempre de meditar en torno a un tópico central de la filosofía contemplativa budista, que es la impermanencia. ¿Y por qué es tan importante entender la condición transitoria y temporal de todas las cosas? Porque también el karma y la confusión son transitorios y temporales, también son impermanentes. ¿Sí? Y aunque se dice el samsara no tiene principio, que más bien es una forma de señalar, es difícil señalar dónde comienza, lo que sí podemos decir es que tiene fin. Y bueno, y cuando decimos el samsara tiene fin, ¿qué queremos decir por ese señalamiento? Que la condición de confusión e ignorancia con la que te vinculas a cualquier condición vital puede cesar. Y cesa en dependencia de la emergencia de la sabiduría. ¿Sí? Así, la existencia cíclica, ¿cuándo termina? Cuando nosotros cortamos los lazos a la confusión y la actividad que se deriva de la confusión, que es el karma. ¿Y cómo logramos esto? A través de la actualización del entendimiento de la vacuidad. La tradición budista y particularmente la tradición mahayana afirma que la vacuidad es el único antídoto lo suficientemente poderoso para poder liberarnos de la existencia cíclica, de la vida condicionada. Y hay dos métodos que se presentan dentro de la gran exposición de las etapas del camino al despertar, a través del cual nosotros podemos consolidar la aspiración y el deseo hacia la liberación. El primero es el examen del sufrimiento, del verdadero sufrimiento y las causas que le propician y detonan, acorde a la estructura de las 4 nobles verdades. Y el segundo es meditar en torno a la estructura de la cadena de los 12 eslabones, la estructura de los 12 eslabones del surgimiento dependiente, los 12 nidanas. Así que estos dos tópicos son centrales en la estructura del sendero del practicante de nivel intermedio. La contemplación entonces del sufrimiento y la contemplación de la cadena de la estructura que nos ata cognitiva y psicológicamente al samsara, que es la de los 12 eslabones del surgimiento dependiente. ¿Sí?
Y bueno, comenzábamos a analizar el primero de los mismos la semana pasada, la estructura del sufrimiento y las causas que le propician, ¿sí? Dentro del contexto, insisto, de las cuatro nobles verdades. ¿Sí? ¿Querías preguntar algo? ¿Puedes pasarle un micrófono a Angie, porfa? Que, o sea, que el samsara o el sufrimiento y la confusión, o sea, no pueden ser impermanentes mientras tú no hagas algo. O sea, que si tú no haces nada al respecto, van a seguir y seguir. O sea, que no son impermanentes por sí solos. No, o sea, lo que quiere decirse es que el samsara no es perenne, ¿sí? No es perenne primero porque todas las condiciones que le caracterizan existen a manera dinámica y por lo tanto no es algo estático. Y dos, el samsara puede terminar. Claro que para que el samsara termine tienes que generar las causas que propician su cesación. Por eso en el contexto de las cuatro nobles verdades, la tercera verdad noble es ¿cuál? ¿Recuerdas? La de la cesación. Sí. Pero la cesación es precedida ¿por qué? Porque tiene... Por el entendimiento de las causas que propician la existencia condicionada. Para que logres liberarte del samsara, tienes que entender cuáles son las causas que le propician. ¿Cuáles son las causas primarias que propician al samsara? La confusión y el karma. Y para liberarte de la confusión y el karma, la cuarta noble verdad, la del camino y los métodos que conducen a ese objetivo. Claro que si no aplicas esos métodos, no puedes liberarte del samsara. Y por eso, para la mayoría de los seres sensibles, el samsara se perpetúa. Por eso, ¿cómo se le llama? Existencia cíclica. ¿Sí? Tony, y en nuestro caso, como el camino es muy largo, o sea, podemos ir generando confianza en que estamos haciendo el mérito y en esta vida, poco a poco. Pues yo creo que lo importante es hacer lo que es propio para asentar las bases que faciliten o prometan o garanticen que nosotros nos vinculamos a un sendero genuino que nos va a eventualmente conducir al despertar y la iluminación. ¿Y cuánto tiempo te tome recorrer ese sendero? Pues es difícil y depende pues enteramente de tu motivación, de la energía que imprimes, del entusiasmo con el que abordas el camino, del grado de hastío que tienes del samsara y de los métodos que abordas para lograr ese objetivo, porque acuérdate el dicho que dice que la persona que cultiva métodos fantasiosos pues obtiene resultados fantasiosos. Entonces te tienes que vincular con métodos verdaderos que te liberen de la existencia cíclica. ¿Y cuánto tiempo tome? Pues por un lado es irrelevante, mientras te vincules a lo que te conduce a ese fin y confiablemente te vincules, de tal manera que vida en vida vayas progresando en ese camino. Pero al mismo tiempo, si te quieres liberar rápido, es posible. El Tantra ofrece métodos, por ejemplo, en los que puedes liberarte en cuestión de años. No digamos vidas, años. Pero ¿cuál es el motor de esos métodos? ¿De qué dependen? Dos son elementos de los que dependen. El hastío del samsara, ¿sí? Que de verdad estés hasta la madre del samsara. Si no estás hasta la madre del samsara y todavía el samsara te guiña el ojito, entonces eso no va a funcionar. Vas a perpetuar tu samsara personal indefinidamente. Y el segundo elemento es no suficiente estar hasta la madre en el samsara. Contar con métodos correctos que te liberan del samsara. ¿Se entiende eso? Bien, pues dejémoslo aquí esta tarde-noche. Les recuerdo, tenemos en puerta la semana que entra el inicio del programa extracurricular anual de Casa Tibet, que está diseñado para complementar y enriquecer naturalmente el programa residencial de la casa, ya sea el que se ofrece presencial como virtualmente ahora. Y bueno, nos estará por visitar la semana próxima un miembro muy prominente del Mandala de Casa Tibet, el venerable Lopon Dorje Hunli, quien es uno de los más importantes jóvenes maestros de la tradición Drikung Kagyu del budismo tibetano y uno de los asistentes
más cercanos de la cabeza de este linaje, su santidad Chetsan Rinpoche. Y en esta ocasión, el viernes próximo, no este, sino el que sigue, el viernes 21, va a impartir el seminario La respiración del Buda para tiempos difíciles. Y pues en esa conferencia, en este seminario, nos va a presentar las enseñanzas del Buda sobre el poder del cultivo de la respiración consciente para el bienestar y la libertad, tanto física, emocional como espiritual. Y después, el fin de semana, el 22 y 23, va a conferirnos el empoderamiento, la transmisión oral y la instrucción en torno a la práctica de Ushnisha Vijaya o Namgyelma, que es uno de los arquetipos budistas de la larga vida, la salud y el bienestar, ¿sí? Y creo por aquello en lo que transitamos ahora todavía en el medio de la pandemia, etcétera, esta es una herramienta muy valiosa e importante a tener. Si tienen la oportunidad, es el primer programa que vamos a estar ofreciendo presencial después de 2 años, aquí en el anexo de Casa Tibet, en un entorno de sana distancia, con un cupo limitado, pero también lo vamos a estar ofreciendo en el formato a distancia y virtual. Claro, pienso, si uno tiene la oportunidad de recibir ese empoderamiento presencialmente, esto es lo óptimo. Sábado de 12 a 7:30, de 12 del día a 7:30, porque para conferir un empoderamiento primero se tiene que hacer el autoempoderamiento y eso toma varias horas. Y por eso comenzamos a las 12. El mentor espiritual tiene que transformarse en el arquetipo búdico para conferir desde esa plataforma el empoderamiento. Y el domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Ok? Bueno, ojalá, y si tienen la oportunidad, pues se animen y nos acompañen en este primer programa extracurricular de la casa. ¿Ok? Bueno, terminemos dedicando el mérito y así deseando que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos nosotros cultivado, desarrollado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda. No solo en nuestro propio especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. No olviden de lunes a miércoles nuestros grupos virtuales de meditación que exploran y practican con el programa contemplativo de la casa, el MURL. No olviden los viernes el grupo de estudio del camino de vida del Bodhisattva, los sábados el grupo de práctica de la ofrenda de agua y comida a los Yambalas, el arquetipo budista de la abundancia, y por la tarde-noche el grupo de práctica de Guru Yoga también, o de yoga de deidades de Casa Tibet. ¿Ok? Gracias, que tengan buena semana los que están aquí conmigo, los que me ven virtualmente, y ya espero muy pronto estar visitando presencialmente todas las comunidades de Casa Tibet. Esa es mi determinación este año. Y bueno, esperemos que muy pronto, en un mes, ojalá así sea, terminemos ya la edificación de pues la nueva ala de nuestro centro de investigación contemplativa en Valle de Bravo, que nos ha llevado 2 años y cacho de intenso trabajo y sacrificio. Espero que muy pronto lo terminemos y pues a ver si en marzo organizamos los eventos de inauguración del centro. ¿Ok? Muchas gracias, que estén bien y nos veremos la semana próxima.